Pero ¿qué va a pasar cuando este fondo se agote? Cuando este fondo se acabe. El protocolo establece que se tiene que recortar el gasto público. Y aguas. Esto sí que es una muy mala noticia. No por parecer que estamos tranquilos, chilling, a ver, no pasa nada, no vamos a alarmar a la gente, vamos a llevárnoslas tranquila. Nos van a agarrar con los dedos detrás de la puerta. Medidas más severas, como las adoptadas por otras naciones de Latinoamérica, implicarían un gran impacto a la economía de nuestro país. Señoras, señores, chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este su programa Marcando la Pauta. Este programa sensacional donde todas las opiniones son a título personal. Y pues bueno, quiero agradecerles a todos ustedes que estén nuevamente con nosotros. Hay mucho de qué platicar acerca pues de los acontecimientos que se han estado dando en nuestro país en los últimos días en diversos ámbitos, pero principalmente en materia de salud, obvio por la contingencia que estamos viviendo en consecuencia del COVID-19. Esto y otros temas más también que se han dado a partir desde la última vez que nos vimos, o que yo los vi o que ustedes me vieron en el último programa que fue dedicado específicamente para todas las mujeres. Yo casi no salgo ahí, pero a partir de ese día para acá pues han sucedido varias cosas, así que sin más preámbulos, hay mucha tela de donde cortar, así que vámonos directito con la materia. Y es que ese día, en pleno paro promovido por las mujeres, pues se derrumbaron todas las bolsas de valores del mundo, presentando pérdidas de arriba del 7%, y la Bolsa Mexicana de Valores pues no estuvo exenta ante estas pérdidas, arriba del 5%. El precio del barril de petróleo también cayó, se hundió hasta los $24.43 por barril, y la paridad de precio dólar también se vio afectada, llegó hasta los 21.17 pesos por dólar. Todo esto en un solo día, lunes 9 de marzo. Habría que preguntarnos específicamente por qué es que caen los precios del barril de petróleo. Es curioso porque hay por ahí una imagen, un meme que se publicó en Twitter, una de las cuentas de los colectivos feministas que participaron en el paro el día 9 de marzo, y lo tengo por aquí y comentan lo siguiente: no los podemos dejar solos. En un solo día que desaparecemos las mujeres se hunde el precio del petróleo, se caen las bolsas mundiales, se dispara el dólar, el coronavirus no da tregua y tiembla en Guadalajara. Está para reírse, sí, pero también vamos a aclarar ciertas cosas. Yo estoy a favor y estuve a favor del paro y de la marcha y de todo este movimiento en pro de la defensa de los derechos de la mujer, pero bueno, a ver, las cosas como son. Tampoco es que por esta situación hayan caído los precios del petróleo. Vamos a ver por qué sucede. Si tienen la oportunidad, es bueno que revisen un artículo de El Universal donde habla acerca de esto. Les dejaré el link para que puedan consultarlo. Y bueno, facilito, se los explico. Los países de la OPEP acordaron la propuesta de Arabia Saudita, que es el mayor integrante de esta organización, o sea, el más fuerte, de recortar la producción de barriles de petróleo. Esto como respuesta porque obviamente la demanda del petróleo por la contingencia del coronavirus pues se ha visto disminuida. Todos ellos acordaron un recorte de 1.5 millones de barriles de petróleo diarios, que todos los países integrantes disminuyeran en su producción. La idea era que Rusia un día después ratificara y se sumara a este acuerdo, pero Rusia no lo hizo. Rusia no acató este acuerdo y continuó con su producción normal y respetando los acuerdos anteriores. Ante esto, pues la respuesta de Arabia Saudita fue: bueno, no vas a respetar los acuerdos, pues yo también me voy a ir por la libre.
¿Qué hizo? No solamente no lo respetó, aumentó su producción diaria de barriles de petróleo, y esto trae como consecuencia que se rebajaran los precios de venta, pues el incremento de la producción en un contexto de desplome de la demanda de barriles de petróleo por la contingencia da rienda suelta al derrumbe de los precios. Es decir, esto tiene que ver con pues, las leyes básicas de la economía. Entre más oferta haya de un producto, el precio baja, porque mucha gente me lo está ofreciendo y yo lo puedo comprar, y hay que competir en precios, y por eso tienen que bajar los precios. Y cuando hay poca oferta de ese producto, entonces el precio sube, porque muy poca gente lo está ofertando, y como son solo unos cuantos que lo venden, pues entonces ellos pueden fijar el precio. Esas son las leyes básicas de la economía, de la oferta y la demanda, y esto fue lo que sucedió, y por eso se caen a nivel mundial los precios del petróleo, porque Arabia Saudita acaba de entrar en una guerra de precios en este sentido. A raíz de esto, se debieron haber encendido aquí en México, particularmente en México, los focos de alarma. ¿Por qué? Puesto que esto implica una disminución considerable en los ingresos del país. Vamos a tratar de explicar esto de la mejor manera para que usted que me ve y que me escucha lo pueda entender. Una pequeña clase de política básica. Cuando el gobierno planea su ley de ingresos a finales del año, para el siguiente año, es decir, para octubre, noviembre, se empieza a formular el proyecto de ley de ingresos para el siguiente año. Entonces, cuando eso sucede, el gobierno dice, bueno, yo voy a obtener recursos ¿de dónde? De impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, en este caso también por la venta de barriles de petróleo, ¿no? Cuando esto sucede, el gobierno hace una estimación y dice cuántos barriles de petróleo va a vender en ese año y a qué precio, a un precio promedio según el precio del barril de petróleo que se tenga en ese entonces. Entonces se hace una estimación. ¿Qué pasa? Cuando los precios caen, pues esa cantidad de recursos que el gobierno esperaba recibir, pues ya no va a ser la misma. Y cuando viene el proyecto de egresos, que es decir, los gastos, pues ya no se tiene la misma cantidad de dinero para gastar porque me está haciendo falta de algún lado. ¿Qué quiero decir con esto? Si el precio cae, el Estado no tiene la misma cantidad de recursos para poder gastar. Pero bueno, no os preocupéis. Para cuando esto sucede, se utiliza el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. ¿Qué? ¿Y qué es eso? También se los voy a explicar. El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios es un ahorro. Es una cajita de ahorro, un fondito de ahorro que tiene el Estado para compensar los desajustes que se pudiera sufrir en el presupuesto y el gobierno pueda así cubrir pues, sus gastos planeados. Este fondo se creó en el 2001 y en un principio cambió de nombre, o tenía otro nombre, se llamaba Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y consistía precisamente en el ahorro del porcentaje de los ingresos excedentes de las rentas petroleras, es decir, de lo que se vendía. Como se hace una estimación, se estima que tantos barriles de petróleo se van a vender a determinado precio. Cuando el precio sube, es decir, cuando se vende a mayor precio, ese extra son los excedentes. Esto quiere decir que ese dinero que sobraba, pues iba a la cajita, iba al ahorro, al fondo. Tiempo después, con la reforma energética, le cambiaron el nombre, pero al final de cuentas siguió teniendo el mismo objetivo: aminorar el efecto sobre las finanzas cuando hay una disminución en los ingresos. Ese es el objetivo de este fondo, poder echar mano cuando al gobierno pues, le hace falta dinero. Por lo tanto, pues habiendo dicho esto, pues
todo bien, ¿no? Está chido, todos tranquilos, no pasa nada. Si el precio del barril cae, estamos cubiertos, echamos mano del fondo y salimos al quite, ¿no? O sea, chido, ¿no? Wow. No tan rápido, amigo. No es tan sencillo. Siempre hay un pero en la historia. Y aquí les va. Con corte del 30 de septiembre, este fondo del cual estamos hablando tenía un saldo de 260.184.9 millones de pesos. Es un dineral, de los cuales Hacienda estima utilizar casi 150.000 millones de pesos para compensar los ingresos que no se recibieron al cierre del 2019. Esto significa que se estaría usando más del 50% de ese fondo. Me explico. Al cierre del 2019, Hacienda ya confirmó que se lleva usado, que se ha echado mano de más del 50% de ese fondo. 150.000 millones de pesos del guardadito. Ya no están, ya se tomaron. ¿Ok? Este es un dato muy poco alentador. Y es un tema del que muy pocos están hablando. Pero es una realidad y es grave. ¿De dónde fue que no se obtuvo el ingreso? Precisamente por las ventas de barriles de petróleo, 90.000 millones de pesos menos que se dejaron de obtener, y por la recaudación, por la cuestión tributaria, es decir, impuestos, 74.190 millones de pesos menos. Con todo ese dinero que nos hace falta, pues de algún lugar hay que sacarlo, ¿no? Y por eso se ha echado mano de ese fondo. Todo esto es solamente al corte del 2019, más el acumulado del 2020. Y sorpresa, el precio del barril de petróleo sigue bajando. Entonces esto es grave, ¿eh? Esto significa que evidentemente, por la tendencia que se presenta, una tendencia que va a la baja, pues se seguirá echando mano de ese fondo, del guardadito, del ahorro. Pero ¿qué va a pasar cuando este fondo se agote? Cuando este fondo se acabe. El protocolo establece que se tiene que recortar el gasto público. Y aguas. Esto sí que es una muy mala noticia, porque si el gobierno recorta el gasto público, ¿qué significa esto? Pues que no invierte en escuelas, en hospitales, en carreteras. Entonces significa que ya no hay desarrollo, se frena el desarrollo. ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto? Y muchos ni siquiera lo están advirtiendo. Hay que estar muy pendientes de este tema y darle seguimiento en los próximos días. Siguiendo con nuestro recuento, les comento que el miércoles de esta misma semana se declaró oficialmente al coronavirus como una pandemia a nivel mundial. La cifra global de muertos por esta enfermedad ascendió a 4.378 víctimas y 120.865 infectados en 108 países, hasta el miércoles. Hasta entonces, en México solo había 12 casos confirmados y las universidades empezaron a suspender las clases por esta situación. Para estas alturas, ya era muy evidente las críticas al gobierno en redes sociales por la aparente inacción, porque no se estaba tomando en serio la contingencia. Se criticaba que varios países ya habían comenzado a cerrar sus fronteras, a cancelar todo tipo de eventos masivos. Por ahí también hay un tweet de un famoso youtuber que sale por ahí en HBO que decía: cancelaron Tomorrowland, cerraron varios parques de Disney, aplazaron Coachella, también Lollapalooza, y el Vive Latino ya anunció que todo listo para arrancar este fin de semana. ¡A mi mariachi! Uy, es que son las cosas que no podemos comprender de nuestras autoridades, cómo
viendo cómo se están desarrollando las cosas en otros países y qué atención le están dando a la contingencia, nosotros aquí en México todavía permitiendo el Vive Latino, un evento masivo de más de 60,000 personas. Podríamos imaginar qué hubiese pasado si uno o dos infectados de coronavirus estuviese ahí. O sea, es cosa de no entender de nuestras autoridades, en verdad. En medio de todo este ambiente hostil de críticas, viene el anuncio de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud en conjunto. El sábado 14 de marzo suspenden las clases a partir del 20 de marzo hasta el 20 de abril. Suspensión de clases, no vacaciones, ojo. Y aunque este fin de semana debió ser de reflexión, de concientización para quedarse en casa, practicar el distanciamiento social, que por cierto, medida que el presidente no ha acatado, que no ha tomado en cuenta, sus propios funcionarios de su gabinete le están haciendo la recomendación y él como si nada, en mítines, en lugares llenísimos de gente, besando, abrazando, tomándose foto con medio mundo. Parece que muchos tuvieron en muy poco la reflexión para este fin de semana y le dieron mayor importancia a la diversión y aprovecharon el puentecito nada despreciable para irse a las playas del Caribe y se vieron pues con muy buena afluencia en ese fin de semana en medio de la contingencia. Señores, por favor, o sea, ¿se están viendo y no ven? Hagamos conciencia para no tomar esta suspensión de clases como vacaciones. No son vacaciones. Y ojo, estos días son de fundamental importancia para poder frenar el despunte del contagio en nuestro país. Recordemos el caso de Italia, ¿sí? Tenían muy pocos casos y se dio una suspensión parecida a esta suspensión de actividades y la gente, la sociedad italiana, en vez de quedarse en casa y practicar el distanciamiento social, pues no, siguieron en bares, en plazas, en eventos. Y miren el caso de Italia. Entonces, por favor, señores, vamos a hacer caso, vamos a ser un poco más conscientes con esta situación. Mientras muchos la gozaron en la playa ese fin de semana, el miedo de que la expansión del coronavirus paralizara las actividades económicas se apoderó de otros. El lunes 16 de marzo, este lunes que acaba de pasar, se registró una nueva caída en las bolsas de todo el mundo. La Bolsa Mexicana de Valores no tuvo pérdidas este lunes porque fue feriado para nosotros. Sin embargo, ayer martes inició operaciones con una fuerte caída del 7.12%. Es decir, es una tendencia. Los mercados están muy inestables, hay mucha incertidumbre. Hay que estar calmados, no tomar decisiones financieras a la ligera. Esta situación quiero decirles que va a prevalecer, va a prevalecer hasta que no sepamos con certeza cuándo va a terminar esta contingencia. Por declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por lo menos van a ser unas 12 semanas. 12 semanas en el mejor de los casos, dependiendo de nuestro país y de la respuesta que podamos dar. Es decir, esto no va a acabar pronto. Eso es lo que hay. Así ha evolucionado la situación en nuestro país y pues será de actualización constante. Ahora bien, quiero terminar con este recuento y les voy a dejar un punto de análisis para ustedes sobre la mesa. ¿Okay? Mucho se ha criticado al gobierno federal de que no se están tomando en serio el tema, de no tomar las medidas de prevención a tiempo. El cierre de fronteras, la cancelación de eventos masivos, las declaratorias de emergencia que ya para estas alturas, hoy miércoles, ya las hemos visto desde lunes, martes. Países de Latinoamérica ya han tomado medidas al respecto, ya hay toques de queda, etc. Se cree que se están maquillando las cifras, que no se están dando a conocer el verdadero número de afectados, de infectados, de posibles casos sospechosos de coronavirus en nuestro país. Se ha criticado también que el presidente no está acatando el protocolo marcado por la propia Secretaría de Salud
ya que cuando los funcionarios están recomendando el distanciamiento social, el presidente promueve los abrazos. Qué bonito. Por su parte, las autoridades declaran que únicamente se están implementando las medidas que tienen un fundamento científico. Y parafraseando, aquí estoy parafraseando las diversas declaraciones del subsecretario de Salud, pues están ocupados pero no preocupados, ¿no? Ok. Tal pareciera que se está tratando de manejar esta emergencia desde un enfoque que genere el menor daño a la economía, derrumbe de los mercados financieros, pánico e histeria posible. Y eso a primera instancia me suena bien, parece sensato, como una buena medida. Sin embargo, ¿hasta qué punto podemos comprometer el manejo de la emergencia? No por parecer que estamos tranquilos, chilling, a ver, no pasa nada, no vamos a alarmar a la gente, vamos a llevárnoslas tranquilas, nos van a agarrar con los dedos detrás de la puerta. Y no estemos preparados para cuando en nuestro país pasemos de tener solamente casos importados a casos que ya se generen aquí, que será en estos próximos días. Mi impresión de todo esto es que México no tiene prisa en tomar medidas drásticas, sí, pero de mucha ayuda para frenar el avance del virus. Y esta razón obedece a motivos económicos. Y me explico. Medidas más severas, como las adoptadas por otras naciones de Latinoamérica, implicarían un gran impacto a la economía de nuestro país. De por sí, en ese rubro tiene mucho que no andamos muy bien, que no es nuestro fuerte, pero con este gobierno estamos mucho peor. Con el crecimiento económico en cero, vivir las consecuencias de un cierre de fronteras, por decir un ejemplo, como una medida, nos dejaría muy mal parados, más de lo que ya estamos. Pero lo que el gobierno no está comprendiendo es que esta emergencia tendrá sus consecuencias sobre nuestro país, nos guste o no. Eso es algo que no vamos a poder evitar. Es una realidad. El punto aquí es ¿de qué magnitud? ¿Qué tanto nos afectará? Bueno, eso está en las manos de quienes dirigen este país. Y como van las cosas y el panorama, pues no es muy alentador. Les comparto esta reflexión a usted, amable seguidor, amable auditorio de Marcando la Pauta, y ustedes quien tiene la última palabra. Únicamente se las dejo ahí nomás, suavecita. Se ha detectado un nuevo brote de gripe aviar H5N6 en Filipinas y en otros 4 países, lo cual puede desencadenar en una nueva pandemia. Cuidado, las cosas mal y de malas. Y pues sí, amigos, hasta aquí este video con el recuento de los acontecimientos, los últimos acontecimientos sucedidos en nuestro país. Por favor, seamos conscientes, quedémonos en casa, seamos responsables, cuidémonos unos a otros. Esta es una situación muy especial y debemos de tomar todas las precauciones necesarias. Sigo con ustedes, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho, hasta pronto. Medidas más severas, como las adoptadas por otras naciones de Latinoamérica. Se ha detectado un nuevo... lo cual puede desencadenar en una nueva pandemia. Filipinas y en 4 países más cercanos.